El interés compuesto no falla por falta de rendimiento. Falla por falta de carácter. Nos enseñaron que es la fórmula mágica de la riqueza. Que si inviertes temprano, si eres paciente, si esperas, todo crecerá. Pero eso no es lo que ocurre en la realidad. La mayoría abandona justo cuando el interés compuesto empieza a funcionar. No porque no entiendan la fórmula, sino porque no soportan el proceso. Y esa es la parte que nadie explica. El interés compuesto no es una estrategia financiera. Es una prueba psicológica. Hoy vas a entender por qué no funciona para todos. Y qué tipo de persona sí puede convertirlo en patrimonio real. Quédate, porque lo que voy a explicarte puede cambiar por completo la forma en que ves el tiempo, el dinero y tu propia estabilidad. Capítulo 1. La mentira simplificada que nos vendieron. Nos dijeron que el interés compuesto era simple. Invierte, espera, reinvierte, y deja que el tiempo haga su trabajo. Una curva ascendente, una gráfica limpia, un crecimiento que parece inevitable. Pero esa explicación está incompleta. No porque la matemática esté equivocada, sino porque la naturaleza humana no aparece en la fórmula. La gráfica del interés compuesto no incluye miedo, no incluye ansiedad, no incluye impaciencia, no incluye comparación social. Y sin embargo, son esos factores los que determinan si funciona o no. La gran mentira no es que el interés compuesto sea poderoso. Lo es. La mentira es que funciona automáticamente. Porque no funciona solo con tiempo. Funciona con permanencia. Y permanencia no es un concepto financiero. Es un concepto psicológico. Aquí es donde comienza el verdadero problema. La mayoría entiende la teoría, pero no está preparada para el proceso. Se emocionan cuando ven una simulación. Se convencen cuando ven un ejemplo a 30 años. Pero nadie les explica cómo se sienten esos 30 años. El interés compuesto no crece de forma lineal. Crece en silencio durante mucho tiempo. Los primeros años parecen insignificantes. El avance es lento. A veces frustrante. Casi invisible. Y ahí es donde la mayoría se desconecta. Porque el cerebro humano no está diseñado para celebrar lo invisible. Estamos programados para reaccionar a lo inmediato, para buscar recompensa rápida, para sentir progreso tangible. Cuando no vemos resultados, dudamos. No de la fórmula, de nosotros. Entonces hacemos lo que parece lógico. Interrumpimos, retiramos, cambiamos de estrategia, buscamos algo más rápido. Algo que se sienta más activo, más emocionante. Y sin darnos cuenta, rompemos la única condición que el interés compuesto exige: continuidad. Imagina dos personas. Ambas comienzan a invertir la misma cantidad. Ambas entienden la teoría. Ambas tienen acceso a la misma información. La primera permanece. La segunda interrumpe cada vez que el mercado cae un 15%. Cada vez que escucha una noticia alarmante. Cada vez que alguien presume una ganancia más rápida. Después de 20 años, el resultado no será ligeramente diferente. Será radicalmente distinto. No por inteligencia, no por suerte, sino por estabilidad emocional. Aquí aparece una verdad incómoda. El interés compuesto no premia al que sabe más. Premia al que soporta más. Soporta el aburrimiento. Soporta la duda. Soporta el ruido. Soporta la lentitud inicial. Y eso es lo que nadie vende en los seminarios. Porque no es emocionante. No se puede mostrar en una gráfica brillante. No genera adrenalina. Es silencioso. Y lo silencioso exige madurez. Hay otra parte que rara vez se menciona. La comparación. Vivimos en una época donde todo se exhibe. Ganancias rápidas. Historias de éxito explosivas. Criptomonedas que se multiplican. Inversiones secretas. Cuando tú estás en el año 5 de tu proceso, viendo un crecimiento moderado, y alguien parece duplicar su dinero en meses, la paciencia se erosiona. No por lógica, por emoción.
El interés compuesto necesita aislamiento mental. Necesita que no compitas con el ruido externo. Pero la mayoría no sabe proteger su mente. Y por eso abandona. Aquí hay una analogía importante. El interés compuesto es como plantar un árbol que tarda años en crecer. Durante mucho tiempo no hay sombra. No hay fruto. No hay nada que impresione. Solo raíces. Pero si cada 6 meses desentierras el árbol para revisar si está creciendo, lo matas. Eso es exactamente lo que hace quien interrumpe su inversión constantemente. La gran pregunta entonces no es, ¿funciona el interés compuesto? La verdadera pregunta es, ¿puedes convertirte en la persona que no lo interrumpe? Porque la fórmula no necesita perfección. Necesita consistencia. Y consistencia no es una habilidad matemática. Es una decisión repetida miles de veces. Este es el punto donde la narrativa cambia. Deja de ser un tema financiero. Y se convierte en un tema de identidad. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo aún más profundo. El tiempo. No como variable numérica, sino como experiencia emocional. Porque el interés compuesto no se rompe en la calculadora. Se rompe en la mente. Y ahí es donde casi todos pierden la batalla. Capítulo 2. El tiempo no es matemático. Es emocional. Cuando se habla del interés compuesto, siempre aparece la misma palabra. Tiempo. Dale tiempo. Déjalo trabajar. El tiempo es tu mejor aliado. Pero casi nadie explica qué significa realmente convivir con ese tiempo. Porque el tiempo en una calculadora es limpio. Es ordenado. Es predecible. El tiempo en la vida real no lo es. El tiempo trae incertidumbre. Trae crisis. Trae noticias alarmantes. Trae comparaciones incómodas. Trae dudas internas. Y ahí está la diferencia entre la teoría y la práctica. El interés compuesto no necesita tiempo cronológico. Necesita tiempo emocionalmente soportado. Esa es la variable invisible. Imagina que comienzas a invertir con disciplina. El primer año pasa. El segundo. El tercero. El crecimiento existe, pero no es espectacular. No cambia tu vida. No altera tu estilo de vida. No impresiona a nadie. En el año 5, quizás la cifra empieza a verse interesante. Pero en el año 7 ocurre una caída del mercado del 20%. Lo que tardó 7 años en construirse, parece retroceder en meses. Y aquí ocurre algo decisivo. La matemática dice, permanece. La emoción dice, protege. La matemática dice, es temporal. La emoción dice, estás perdiendo. El cerebro humano no procesa bien las pérdidas, aunque sean temporales. La aversión a la pérdida es más poderosa que la esperanza de ganancia. Perder 10% duele más que ganar 10% alegra. Y cuando esa caída ocurre, no estás luchando contra el mercado. Estás luchando contra tu propia biología. Aquí está la verdad incómoda. El interés compuesto no se interrumpe porque la estrategia sea mala. Se interrumpe porque el miedo es fuerte. Y el miedo no es racional. Es instintivo. Por eso muchas personas venden justo en las caídas. No porque no entiendan que el mercado se recupera. Lo saben. Pero en ese momento no buscan lógica. Buscan alivio. Y vender da alivio inmediato. Ese alivio cuesta años de crecimiento. El tiempo, entonces, no es simplemente esperar. Es atravesar momentos donde tu estabilidad interna es puesta a prueba. Ahora hay otra dimensión del tiempo que casi nadie menciona. El aburrimiento. Sí, el aburrimiento. El interés compuesto es profundamente aburrido. No hay emoción diaria. No hay acción constante. No hay adrenalina. Solo aportaciones periódicas. Reinversión. Paciencia. El ser humano moderno está condicionado a la estimulación constante. Noticias cada minuto. Actualizaciones permanentes. Cambios rápidos. El interés compuesto exige lo contrario. Exige lentitud. Y la lentitud se siente como estancamiento. Cuando no sientes movimiento, tu mente empieza a cuestionar.
¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Podría estar ganando más en otro lado? ¿Estoy perdiendo oportunidades? La comparación social acelera este desgaste. Mientras tú construyes algo sólido pero lento, otros presumen ganancias rápidas. Y aunque racionalmente sabes que no todo lo que brilla es sostenible, emocionalmente te afecta. Aquí aparece una revelación importante. El interés compuesto no compite contra el mercado. Compite contra tu impaciencia. Y la impaciencia es silenciosa. No se presenta como una decisión impulsiva. Se presenta como optimización. Voy a mover mi dinero a algo más eficiente. Voy a probar esta oportunidad nueva. Voy a ajustar la estrategia. Y en muchos casos, esos ajustes rompen la continuidad. Cada interrupción reinicia el proceso. Es como detener una bola que rueda cuesta abajo para revisar si está acelerando lo suficiente. Cada pausa reduce el impulso acumulado. El tiempo necesita acumulación. Y la acumulación necesita estabilidad. Pero estabilidad no significa ausencia de emoción. Significa capacidad de no actuar impulsivamente ante la emoción. Ese es el verdadero desafío. La mayoría no falla porque no tenga acceso a información. Falla porque no ha entrenado su tolerancia al tiempo. Aquí hay una analogía poderosa. Imagina que decides ir al gimnasio. Los primeros meses el cambio es casi invisible. Te miras al espejo y apenas notas diferencia. Si abandonas en ese punto, concluirás que no funcionaba. Pero el problema no era el método. Era la duración. El interés compuesto funciona igual. Los primeros años son estructurales. Son raíces. Y las raíces no se ven. Vivimos en una cultura que premia lo visible. Lo rápido. Lo espectacular. Lo inmediato. Pero la riqueza sólida es invisible durante mucho tiempo. Y esa invisibilidad pone a prueba tu identidad. Aquí surge una pregunta crucial. ¿Puedes atravesar 10 años sin validación externa? Porque eso es exactamente lo que el interés compuesto exige. No aplausos. No emoción constante. No confirmación diaria. Solo constancia. El tiempo, entonces, no es un número. Es una experiencia psicológica prolongada. Y si no estás preparado emocionalmente para sostenerlo, la fórmula deja de funcionar. En el próximo capítulo vamos a entrar en algo aún más profundo. No es el tiempo. No es el mercado. Es quien eres mientras el tiempo pasa. Porque el interés compuesto no amplifica solo tu dinero. Amplifica tu identidad. Capítulo 3. El interés compuesto amplifica quién eres. Hay algo que casi nadie menciona cuando explica el interés compuesto. La fórmula no es neutral. Amplifica. Y lo que amplifica no es solo tu dinero. Es tu comportamiento. Es tu carácter. Es tu identidad financiera. Si eres disciplinado, amplifica tu disciplina. Si eres inestable, amplifica tu inestabilidad. Si eres paciente, amplifica tu paciencia. Si eres impulsivo, amplifica tus errores. Por eso no funciona para todos. No porque la matemática discrimine, sino porque el proceso expone quién eres realmente. Hay una diferencia profunda entre invertir y ser inversionista. Invertir es una acción. Ser inversionista es una identidad. La acción puede ser esporádica. La identidad es constante. Muchas personas invierten sin haber construido la identidad que sostiene esa decisión. Abren una cuenta. Compran un fondo. Hacen su primera aportación. Pero internamente siguen operando desde la misma narrativa financiera de siempre. Miedo a perder. Necesidad de resultados rápidos. Inseguridad. Comparación. Y tarde o temprano, esa narrativa domina la decisión. Aquí hay una verdad incómoda. El interés compuesto no compensa una identidad desordenada. Si ganas más dinero pero sigues teniendo hábitos financieros inestables, el crecimiento no se sostiene. Conozco casos de personas que invierten durante años, pero al mismo tiempo acumulan deudas de consumo. O personas que construyen un portafolio sólido, pero lo retiran por una compra impulsiva.
o quienes duplican su dinero en una buena etapa, y luego lo arriesgan todo en una decisión emocional. El interés compuesto no corrige desorden interno, lo magnifica. Aquí aparece una pregunta difícil. ¿Quién eres cuando el mercado cae? ¿Eres alguien que analiza con calma? ¿O alguien que reacciona desde el miedo? ¿Quién eres cuando no ves resultados rápidos? ¿Te mantienes firme? ¿O buscas una salida alternativa? La riqueza sostenida no depende de entender gráficos. Depende de desarrollar estabilidad interna. La mayoría quiere los beneficios del interés compuesto, pero no quiere convertirse en la persona que puede sostenerlo. Porque convertirse implica cambiar hábitos. Implica decir no al consumo impulsivo. Implica tolerar la lentitud. Implica aceptar que el crecimiento real no impresiona en el corto plazo. Y eso es incómodo. Aquí hay otra dimensión importante. Las creencias heredadas. Muchos crecimos escuchando frases como: el dinero es riesgoso. Los ricos siempre pierden todo. Es mejor disfrutar ahora que esperar. Eso es solo para gente con mucho capital. Esas frases no desaparecen cuando abres una cuenta de inversión. Siguen operando en silencio. Y cuando llega una crisis, emergen. El interés compuesto necesita coherencia interna. Si tu identidad no está alineada con la idea de construir patrimonio a largo plazo, sabotearás el proceso sin darte cuenta. No será un sabotaje consciente. Será sutil. Pequeñas interrupciones. Pequeñas decisiones impulsivas. Pequeñas desviaciones, pero acumuladas durante años, destruyen el efecto exponencial. Hay algo profundamente revelador aquí. El interés compuesto es un espejo. No te muestra cuánto sabes. Te muestra cuánto puedes sostener. Y sostener no es emocionante. Es repetitivo. Es silencioso. Es consistente. Imagínalo como una amplificación. Si eres una persona que respeta sus decisiones, el interés compuesto multiplica esa fortaleza. Si eres alguien que cambia constantemente de rumbo, multiplica esa dispersión. Por eso algunas personas logran resultados extraordinarios con estrategias simples, y otras fracasan con estrategias sofisticadas. No es complejidad, es coherencia. Antes de buscar mejores rendimientos, deberías preguntarte algo más importante. ¿Estoy construyendo la identidad adecuada? Porque el interés compuesto no transforma una identidad débil en una fuerte. Recompensa la identidad que ya existe. Y aquí está la parte que pocos quieren escuchar. La estabilidad financiera no comienza en la bolsa. Comienza en el comportamiento diario. En cómo administras lo pequeño. En cómo manejas tus impulsos. En cómo tomas decisiones cuando nadie te observa. Si no puedes sostener disciplina con cantidades pequeñas, no podrás sostenerla con grandes. El interés compuesto no es una lotería sofisticada. Es una prueba prolongada de coherencia personal. En el siguiente capítulo vamos a hablar del enemigo más silencioso de todos. No es el mercado. No es el tiempo. No es la estrategia. Son las interrupciones. Y cada interrupción, por pequeña que parezca, tiene un costo que casi nadie calcula. Si lo que estás escuchando te está incomodando un poco, es buena señal. Porque esto no es educación financiera superficial. Es transformación financiera real. Si quieres aprender a construir patrimonio desde la estabilidad, desde la identidad y no desde la emoción del momento, suscríbete ahora. Este canal no promete atajos. Promete claridad. Y claridad, cuando se sostiene en el tiempo, cambia destinos. Escribe en los comentarios una palabra que defina lo que entendiste hasta ahora. Puede ser disciplina, paciencia, estabilidad. Quiero saber desde qué lugar estás escuchando esto. Ahora sí, vamos a hablar del enemigo más silencioso del interés compuesto. Las interrupciones. Capítulo 4. El enemigo invisible. Las interrupciones. El interés compuesto no muere de golpe. No colapsa de manera dramática. No se destruye en una sola mala decisión. Se erosiona. Lentamente. Silenciosamente. Con cada interrupción.
Porque la fuerza del interés compuesto no está en el rendimiento anual, está en la continuidad acumulada. Y cada vez que interrumpes el proceso, no solo detienes el crecimiento, rompes el impulso. Imagina una bola descendiendo por una pendiente larga. Al inicio se mueve lento, casi imperceptible. Con el tiempo gana velocidad, energía, inercia. Ahora imagina que cada cierto tramo la detienes para revisar si vale la pena seguir. Cada pausa le quita velocidad. Cada interrupción reduce su potencia. Eso es exactamente lo que ocurre cuando retiras dinero en una caída por miedo. Cambias de estrategia constantemente. Persigues la última tendencia. Intentas optimizar cada movimiento. El problema no es el ajuste puntual. El problema es la repetición. La mayoría no pierde dinero por una gran catástrofe financiera. Pierde crecimiento por microdecisiones repetidas. Pequeñas interrupciones que parecen inofensivas en el momento, pero acumuladas durante años, destruyen la curva exponencial. Aquí aparece una verdad incómoda. La necesidad constante de acción es enemiga del crecimiento compuesto. Vivimos en una cultura que asocia movimiento con progreso. Si no estás haciendo algo, parece que estás quedándote atrás. Pero el interés compuesto premia lo contrario. Premia la permanencia. Premia la inacción estratégica. Premia el saber cuándo no tocar. Y eso es profundamente difícil. Porque no hacer nada cuando el mercado cae se siente irresponsable. No hacer nada cuando otros ganan rápido se siente torpe. No hacer nada cuando aparece una nueva oportunidad se siente como perder algo. Sin embargo, la riqueza sostenida muchas veces es el resultado de no interrumpir. Hay otra forma de interrupción que pocos detectan. La interrupción emocional. No siempre vendes. A veces sigues invertido, pero mentalmente desconectado. Empiezas a dudar. Empiezas a cuestionar cada movimiento. Empiezas a vigilar el portafolio obsesivamente. Y esa vigilancia constante erosiona tu estabilidad. Porque tarde o temprano, bajo suficiente presión emocional, actuarás. La pregunta importante no es, ¿estoy invirtiendo? La pregunta real es, ¿estoy interrumpiendo mi proceso? Cada vez que sales y vuelves a entrar al mercado tratando de anticipar movimientos, pierdes algo que no siempre ves. Pierdes tiempo compuesto. Y el tiempo compuesto es irrecuperable. No puedes volver al año 5 y reconstruirlo. No puedes recuperar la continuidad perdida. Aquí es donde muchos confunden inteligencia con sofisticación. Creen que mover constantemente su dinero demuestra habilidad, pero muchas veces demuestra ansiedad. El inversionista maduro entiende algo esencial. No todo movimiento es progreso. Algunos movimientos son fuga emocional disfrazada de estrategia. La estabilidad no es pasividad. Es claridad. Es saber por qué estás invertido. Es tener un plan antes de que llegue la tormenta. Porque cuando la tormenta llega sin plan, el miedo decide. Y el miedo interrumpe. Hay personas que interrumpen cada vez que ocurre una crisis. Y luego regresan cuando el mercado ya se recuperó. Venden bajo. Compran alto. Repiten el ciclo. Y después concluyen que el interés compuesto no funciona. Pero no es la fórmula lo que falló. Fue la continuidad. El interés compuesto no necesita perfección. Necesita coherencia. No necesita que aciertes el mejor momento. Necesita que no rompas el proceso. Aquí hay una reflexión importante para quienes están después de los 40. A esta edad, el tiempo es más valioso. Las interrupciones pesan más. Cada año sin continuidad tiene mayor impacto que cuando tienes 20. Por eso la estabilidad emocional se vuelve aún más crítica. El interés compuesto es poderoso, pero es frágil frente a la inconsistencia. Y la inconsistencia casi siempre nace del miedo, del ruido o del deseo de acelerar. En el siguiente capítulo vamos a abordar una realidad que muchos prefieren ignorar. Hay situaciones donde el interés compuesto, incluso con disciplina, no produce resultados significativos. Y entender eso es tan importante como entender la fórmula misma.
Porque antes del interés compuesto, existe algo aún más determinante: tu capacidad de generar capital. Capítulo 5. Antes del interés compuesto está el capital humano. Hay una afirmación que puede incomodar. El interés compuesto no resuelve la falta de ingresos. La amplifica. Si inviertes poco durante mucho tiempo, sí crecerá. Pero el impacto puede ser limitado si el margen es demasiado pequeño. Y aquí es donde muchas personas se frustran. Porque escucharon que el interés compuesto es la llave de la riqueza. Pero nadie les explicó que esa llave necesita una puerta adecuada. El interés compuesto multiplica. No crea desde la nada. Multiplica lo que existe. Y si lo que existe es insuficiente, el resultado también lo será. Imagina dos personas disciplinadas. Ambas invierten durante 25 años. Una invierte $100 al mes. La otra invierte 1000. La diferencia no será lineal. Será exponencial. La disciplina fue la misma. La estrategia fue la misma. El tiempo fue el mismo. Lo que cambió fue el capital inicial y la capacidad de aportar más. Aquí aparece una verdad estructural. Antes de obsesionarte con el rendimiento, deberías preguntarte cómo aumentar tu capacidad de generación. Porque el interés compuesto acelera cuando el flujo de entrada es sólido. Si tus ingresos son inestables, si vives al límite, si no hay margen, la inversión se convierte en presión. Y cuando invertir genera presión, el proceso se rompe. Muchas personas intentan forzar el interés compuesto mientras ignoran su crecimiento profesional. Creen que invertir pequeñas cantidades compensará la falta de desarrollo. Pero el verdadero activo en tus años 40 y años 50 no es solo tu portafolio. Es tu experiencia. Es tu red de contactos. Es tu capacidad de resolver problemas. Es tu reputación. Eso es capital humano. Y el capital humano bien desarrollado puede multiplicar tus ingresos mucho más rápido que cualquier fondo indexado. Aquí hay una distinción clave. El interés compuesto financiero es poderoso. Pero el interés compuesto aplicado a tus habilidades puede ser aún más transformador. Cada nueva competencia adquirida se acumula. Cada año de experiencia se suma. Cada relación profesional construida amplía oportunidades. Y cuando tu ingreso crece, el interés compuesto financiero acelera naturalmente. Pero si tus ingresos permanecen estancados durante décadas, el crecimiento patrimonial será lento, incluso con disciplina. Esto no significa que no debas invertir si ganas poco. Significa que no debes depender únicamente de eso. Hay personas que creen que invertir $50 al mes las llevará a independencia financiera sin cambiar nada más en su vida. Eso es una fantasía. El interés compuesto no reemplaza el esfuerzo por crecer. Lo potencia. Primero construyes capacidad. Luego construyes capital. Después construyes patrimonio. En ese orden. Muchos quieren saltarse el primer paso. Porque es más cómodo hablar de inversiones que enfrentar la pregunta difícil. ¿Estoy creciendo profesionalmente? Después de los 40, esta pregunta es aún más importante. Porque ya no estás construyendo desde cero. Estás consolidando. Y si no actualizas tus habilidades, si no mejoras tu posicionamiento, si no aumentas tu valor en el mercado, el margen se estrecha. El interés compuesto necesita oxígeno. Ese oxígeno es el flujo constante de aportaciones. Sin flujo, la curva tarda demasiado en despegar. Y aquí aparece otra realidad incómoda. Algunas personas abandonan el interés compuesto no por miedo, sino por frustración. Porque después de varios años sienten que el avance es demasiado lento. Pero no era un problema de rendimiento. Era un problema de escala. La escala depende del ingreso. Y el ingreso depende de tu valor percibido en el mercado. Por eso, antes de buscar el mejor fondo, deberías preguntarte: ¿estoy invirtiendo en mí? ¿Estoy aumentando mi capacidad de generar más? ¿Estoy construyendo algo que me permita aportar más capital en el futuro? El interés compuesto financiero es la segunda etapa. La primera es el interés compuesto personal. Si cada año mejoras ligeramente tu capacidad, tu conocimiento, tu posicionamiento,
Eso también se acumula. Y cuando ambas curvas se encuentran, la de tu capital humano y la de tu capital financiero, el crecimiento deja de ser modesto y se vuelve significativo. El error no es invertir poco. El error es no crecer mientras inviertes poco. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo aún más profundo. La fase invisible. Ese periodo donde parece que nada está ocurriendo. Y donde la mayoría abandona justo antes del punto de inflexión. Capítulo 6. La fase invisible. Cuando parece que no está funcionando. Hay una etapa del interés compuesto que nadie celebra. Porque no se ve. No impresiona. No motiva. No genera conversación. Es la fase invisible. Durante años, el crecimiento es pequeño en relación al esfuerzo acumulado. Aportas mes tras mes. Reinviertes. Mantienes la disciplina. Y cuando miras la cifra total, parece normal. No espectacular. No transformadora. No diferente a lo que imaginabas. Aquí ocurre algo peligroso. Empiezas a preguntarte si vale la pena. No lo dices en voz alta, pero lo piensas. Después de todo este tiempo, ¿esto es todo? Y esa pregunta erosiona más que cualquier caída del mercado. Porque no es miedo. Es desgaste. El interés compuesto no crece como una línea recta. Crece como una curva que al inicio parece plana. Los primeros años, la mayor parte del crecimiento proviene de tus aportaciones, no de los rendimientos. Eso puede resultar desmotivador, porque sientes que el sistema no está trabajando para ti, pero en realidad está construyendo algo más importante que el dinero. Inercia. Imagina que estás empujando una rueda enorme. Al principio, apenas se mueve. Cada empuje parece inútil, pero lentamente empieza a rodar. Cuando la rueda gana velocidad, cada giro exige menos esfuerzo. Eso es la fase exponencial. Pero antes de llegar ahí, existe la fase invisible. Y la mayoría se retira justo antes de que la rueda empiece a moverse sola. Aquí hay una analogía poderosa. El bambú japonés tarda años en crecer bajo tierra. Durante mucho tiempo no ves nada. Ni hojas. Ni tallos. Ni señales visibles de avance. Pero bajo la superficie, el sistema de raíces se está expandiendo. Cuando finalmente emerge, puede crecer metros en semanas. El crecimiento visible fue rápido. Pero el proceso real comenzó mucho antes. El interés compuesto funciona igual. Los primeros años no son espectaculares porque estás construyendo raíces financieras. Capital acumulado. Confianza interna. Disciplina consolidada. Y esa combinación crea el punto de inflexión. El problema es que el ser humano no tiene paciencia para procesos invisibles. Necesitamos validación. Necesitamos señales de progreso. Necesitamos sentir que estamos avanzando. Cuando no las vemos, interpretamos que estamos estancados. Y el estancamiento se siente como fracaso. Aquí es donde muchas personas cambian de estrategia. No porque la actual sea incorrecta, sino porque emocionalmente necesitan movimiento. Necesitan sentir que algo está pasando. Pero el interés compuesto exige tolerar la invisibilidad. Exige continuar cuando nadie te aplaude. Exige confiar en un proceso que todavía no se manifiesta en cifras impactantes. Después de los 40, esta fase puede sentirse aún más intensa. Porque el tiempo parece más valioso, más limitado. Y la tentación de acelerar aumenta. Quieres resultados más visibles, más rápidos, más contundentes. Pero la aceleración forzada suele romper la curva. El interés compuesto no se acelera con ansiedad. Se acelera con escala y continuidad. Y la escala llega después de la fase invisible. Aquí está la verdad que pocos soportan. El crecimiento exponencial no comienza cuando tú decides. Comienza cuando el proceso acumulado alcanza masa crítica. Y eso no se puede forzar. Se puede sostener. Nada más. La mayoría abandona en el año 8. O en el 10. Justo antes de que el rendimiento acumulado comience a superar sus aportaciones.
justo antes del punto donde el dinero empieza a trabajar más que tú. Y cuando abandonan, concluyen que la fórmula estaba sobrevalorada. Pero no llegaron al punto donde se vuelve poderosa. El interés compuesto no recompensa el entusiasmo inicial. Recompensa la permanencia prolongada. Recompensa atravesar la etapa donde parece que no está ocurriendo nada. Si puedes sostener la fase invisible, el punto de inflexión llega. Si no puedes, siempre vivirás en la etapa inicial. Y esa es la diferencia entre quien construye patrimonio y quien siempre está empezando de nuevo. En el siguiente capítulo vamos a responder la pregunta final. Entonces, ¿para quién sí funciona realmente el interés compuesto? Porque no es para todos. Pero sí es para quienes están dispuestos a convertirse en cierto tipo de persona. Capítulo 7. Entonces, ¿para quién sí funciona? Después de todo lo que hemos analizado, la pregunta ya no es técnica. No es ¿en qué invertir? ¿Con qué rendimiento? ¿En qué mercado? La pregunta es mucho más profunda. ¿Quién puede sostener el proceso? Porque el interés compuesto no es democrático en términos psicológicos. Está disponible para todos, pero no es tolerable para todos. Funciona para quien entiende algo esencial, que el dinero crece al ritmo de la estabilidad interna, no al ritmo de la emoción. Funciona para quien tolera el aburrimiento, para quien puede invertir mes tras mes sin necesidad de estímulo constante, para quien puede atravesar una caída del 20% sin sentir que su identidad está amenazada, para quien no necesita validación externa para seguir. Funciona para quien mejora sus ingresos mientras invierte, para quien entiende que el capital humano precede al capital financiero, para quien no interrumpe el proceso por noticias, ruido o comparaciones. Pero sobre todo, funciona para quien entiende que el interés compuesto no es una estrategia rápida, es una relación larga. Y las relaciones largas exigen coherencia. La mayoría quiere el resultado final, la cifra impresionante, la libertad financiera, pero no quiere atravesar los años donde el crecimiento es lento. Las etapas donde nadie entiende lo que estás haciendo. Las temporadas donde otros parecen avanzar más rápido. Los momentos donde la paciencia duele. El interés compuesto es una prueba extendida de carácter. Y el carácter no se construye en los buenos años. Se construye en los difíciles. Aquí hay una revelación que vale oro. El interés compuesto no premia la intensidad. Premia la constancia. No necesitas ser brillante. No necesitas anticipar cada movimiento del mercado. No necesitas estrategias complejas. Necesitas continuidad. Necesitas claridad. Necesitas estabilidad. Muchas personas creen que el secreto está en encontrar la mejor inversión. Pero el verdadero secreto está en convertirse en la persona que no abandona una inversión razonable. Ese matiz lo cambia todo. Porque cuando cambias el enfoque de buscar la mejor oportunidad a convertirte en alguien estable, el resultado se transforma. Ya no estás persiguiendo rendimiento. Estás construyendo estructura. Y la estructura es lo que sostiene el crecimiento exponencial. Después de los 40, esto se vuelve aún más importante. Porque ya no estás experimentando. Estás consolidando. No se trata de tomar riesgos innecesarios. Se trata de proteger la continuidad. Cada interrupción ahora pesa más. Cada decisión impulsiva tiene mayor impacto. Pero también cada año sostenido tiene más potencia. Aquí está la conclusión clara. El interés compuesto funciona para quien no busca atajos. No compite con el ruido. No interrumpe por miedo. No acelera por ansiedad. No depende de emoción para continuar. Funciona para quien entiende que la riqueza no se construye en picos. Se construye en procesos. Y los procesos largos exigen identidad sólida. El interés compuesto no es mágico. Es acumulativo. No es emocionante. Es progresivo. No es rápido. Es inevitable, si no lo rompes. La pregunta final no es ¿funciona el interés compuesto? La pregunta es
¿Estás dispuesto a convertirte en la persona que puede sostenerlo? Porque la fórmula ya existe. El mercado ya está ahí. El tiempo seguirá pasando. La única variable verdaderamente incierta eres tú. El interés compuesto no es una promesa de riqueza rápida. Es una invitación silenciosa a madurar. Durante décadas nos han enseñado la fórmula, pero rara vez nos enseñaron lo que exige. Exige paciencia cuando nadie aplaude. Exige estabilidad cuando el mercado cae. Exige coherencia cuando el ruido externo seduce. Exige disciplina cuando el progreso parece invisible. Y esas no son habilidades financieras. Son cualidades humanas. El interés compuesto no transforma a personas inestables en ricas. Recompensa a personas estables con crecimiento acumulado. Por eso no funciona para todos. No porque sea injusto, sino porque es exigente. Exige continuidad en una cultura obsesionada con la velocidad. Exige permanencia en una era de distracción constante. Exige confianza cuando el entorno invita a dudar. Quizás hoy entendiste algo más importante que una fórmula. Entendiste que el verdadero activo no es el rendimiento anual. Es tu carácter sostenido. Porque el mercado tendrá crisis. El tiempo seguirá avanzando. Las oportunidades irán y vendrán. Pero si tu identidad financiera es frágil, cualquier viento te moverá. Si es sólida, el crecimiento será cuestión de permanencia. El interés compuesto no necesita perfección. Necesita que no lo interrumpas. Necesita que te mantengas cuando la emoción cambie. Necesita que entiendas que los años invisibles son parte del proceso, no un error del sistema. Quizás no se trata de preguntar cuánto puede crecer tu dinero. Tal vez se trata de preguntarte cuánto puedes crecer tú. Porque cuando creces en estabilidad, en disciplina, en claridad, el patrimonio se convierte en consecuencia. El interés compuesto no es una estrategia para hacerse rico. Es una escuela silenciosa de carácter. Y al final, no construye solo cifras. Construye estructura. La pregunta con la que quiero que te quedes es simple, pero incómoda. Cuando pasen 10 años, ¿seguirás construyendo? ¿O seguirás empezando de nuevo? La diferencia no está en el mercado. Está en quién decide ser. Silencio. Si este video te hizo reflexionar, no lo dejes aquí. Porque entender el interés compuesto es solo el inicio. La verdadera construcción de patrimonio comienza cuando alineas tu identidad, tus ingresos y tu estabilidad emocional. Si quieres seguir profundizando en cómo se construye riqueza real después de los 40, suscríbete ahora. Aquí no hablamos de atajos. Hablamos de estructura. Y la estructura cambia destinos. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que te llevas hoy. Puede ser continuidad, estabilidad, carácter. Quiero leer desde qué lugar estás tomando esta decisión. Y ahora, si quieres dar el siguiente paso, te recomiendo el video que aparece en pantalla. Porque ahí vamos a hablar de algo igual de importante. Cómo construir un portafolio sólido antes de buscar altos rendimientos. Nos vemos ahí.